7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, desde Hemet, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo, 7 Días TV, nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. Música, testimonios, noticias, eventos, a través de la palabra de Dios. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Hoy, en Testimonios TV, de las tinieblas a la luz, el caso de un hombre quien tocó fondo en el alcoholismo, donde estuvo a punto de perderlo todo. Y con ustedes, nuestra anfitriona, Alies Solano. Gracias, queridos televidentes, una vez más por sintonizarnos en este su programa Testimonios TV, donde en cada vivencia Dios rescata un nuevo ser. Hoy tendremos un programa, como siempre, lleno de bendiciones, donde la presencia de Dios se hace presente para ministrar y darnos el entendimiento de su palabra a través de nuestros invitados del día de hoy. Hoy nuestro tema a tratar lo hemos denominado de las tinieblas a la luz, donde en el mundo, como en todo, existen las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y lamentablemente de estas malas cosas es de las que nos dejamos tentar. Por otra parte, como es habitual, tendremos a un pastor quien nos guiará a través de la palabra de Dios los acontecimientos que viviremos hoy en el set de invitados. Nuestro invitado del día de hoy compartirá con todos nosotros su testimonio que tiene que ver con las tentaciones malignas de la vida, pero que gracias a la presencia de Dios en su corazón ha sido rescatado de las tinieblas a la luz. Y en nuestro último segmento del programa tendremos a una pareja de esposos evangelizadores de la palabra de Dios. Una vez más, le doy gracias a Dios por este llamado que me ha hecho de conducir este programa y poder llegar a ustedes, amigos de Testimonios TV. Ya es nuestra segunda emisión al aire y reciban un cordial saludo de parte de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Bueno, y ya me dirijo para nuestros 6 invitados, pero ustedes allá no se muevan de sus sillas, que ya regresamos después de la publicidad de este su programa Testimonios TV, donde en cada vivencia Dios rescata un nuevo ser. Y ahora, en la Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente, recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En la Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Dios Musical TV, noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV, un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Testimonios TV, la información real que nos identifica, vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. 7 Días TV, una puerta al paraíso, está presentando Testimonios TV.
bueno, amigos televidentes que aún permanecen ahí en sus sillas, atentos a nuestro programa Testimonios TV. La verdad que para nosotros es muy importante brindarles este espacio para que reflexionen y para que sepamos de una vez por todas que sí hay un Dios y que Él está vivo en cada uno de nosotros, que nunca estamos solos. Hoy tendremos como invitado especial al pastor Pulciano Vázquez, quien viene de la Iglesia Primera Asamblea de Dios de Hemet, California, quien nos ministrará por medio de la palabra de Dios los acontecimientos que sucederán durante la emisión de este programa. Démosle la bienvenida. Muy buenos días, pastor. Gracias por invitarnos la invitación a 7 Días TV y a Testimonios TV, su programa. Agradecemos mucho a 7 Días TV que nos da esta oportunidad de poder estar aquí presentes y poder compartir un poco más acerca de lo que significa o la importancia de las tinieblas a la luz. Claro que sí. Cuéntenos un poco, pastor, ¿cómo ha sido llamado usted a ser pastor aquí, sobre todo en este valle? Desde una pequeña edad Dios tenía ya un propósito. Creo que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Claro que sí. No creo en las casualidades, pero también creo que detrás de ese propósito, detrás de todo ello, hay una inquietud en el corazón. El hombre siempre está buscando maneras de comunicarse con algo especial. Sin darse cuenta, esa comunicación o ese llamado es Dios. Y lo más hermoso, lo más precioso de ese llamado es de que Él pone todo en su lugar y a su tiempo. Y uno tiene que atender y ceder a ese llamado. Claro que sí. Dentro de la comunidad que usted maneja, ¿cuáles son las necesidades primordiales en la comunidad? Hay mucha necesidad, pero una de las necesidades más grandes es alcanzando familias. Algo muy importante, algo que debemos darle la atención es a la familia. Ganándose la familia, creo que se puede ganar bastante dentro de la comunidad. Claro que sí. Bueno, y usted, ¿cuántos años más o menos ha tenido como experiencia manejar una comunidad tan grande como es la del Valle, que sabemos que hay muchas diferencias de congregaciones? ¿Cómo ha visto usted eso? Hemos visto cambios en nuestro valle. Llevo 10 años pastoreando aquí en la ciudad de Hemet, pero nunca se había visto un crecimiento como lo hemos visto en los últimos, podemos decir, 7, 8 años. La ciudad ha crecido bastante, ha sido más el trabajo, pero ha sido también algo lindo y algo precioso de ver cómo personas que llegaron con otros propósitos, con otras intenciones, personas que lo perdieron todo en ciudades grandes buscando una segunda oportunidad, llegaron a Hemet y cómo podemos ser la diferencia para ellos, cómo los podemos alcanzar y les podemos ayudar, no tan solo a acomodarse dentro de esta ciudad, pero encontrar su propósito y la razón por la cual han venido a esta ciudad. Claro que sí, sobre todo las familias ahorita que están pasando por tantas necesidades, tantas adversidades. Por ejemplo, en el próximo segmento vamos a tener a un invitado muy especial quien nos va a contar un testimonio que él ha bautizado o ha llamado de las tinieblas a la luz, y se refiere muchísimo a lo que usted nos cuenta, sobre todo porque las familias hoy en día, si no es problema de trabajo, es de alcohol, si no es de alcohol, son muchos problemas, y por eso en este próximo segmento vamos a tener a un invitado llamado Julio Lemus, quien nos va a contar su propio testimonio denominado De Tinieblas a la Luz. Muchísimas gracias, pastor. A usted. Ok, muchísimas gracias, queridos televidentes de Testimonios TV. No se muevan de sus sillas, que ya regresamos con nuestro invitado y nuestro próximo testimonio. Bienvenido, bienvenido a Testimonios TV, donde cada vivencia Dios rescata un nuevo ser. No sé ustedes allá en sus casas, pero queridos televidentes, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, porque está morando aquí en este set. Díganos, Julio, ¿por qué usted llama su testimonio De Tinieblas a la Luz? Cuéntenos qué pasó en su vida. Bien, antes que todo quiero dar gracias a 7 Días TV, Testimonios TV, por esta invitación. Y pues contestando a la pregunta de las tinieblas a la luz, es porque cuando una persona padece lo que yo padecí, necesita nacer de nuevo para poder llegar a ser lo que hoy soy. Amén. En este tiempo, la gente que me ve me dice: quisiera ser como ustedes, haber nacido en el Evangelio, pero ellos no conocen de dónde yo vengo. Quiero decirles que a la edad de 11 años, más o menos 12 años,
comencé a beber por curiosidad con niños, aunque en mi casa mi padre era alcohólico y casi nunca conviví con él debido al alcoholismo. Fuimos una familia maltratada. Crecimos con temores y violencia doméstica, pero en mi persona comenzó a los 11 años. Posteriormente empecé a crecer en medio de ese ambiente. Para los 21 años yo levanté mi mano en una comunidad de alcohólicos anónimos, reconociéndome alcohólico, porque había hecho estragos en mi vida. Pero cuando yo levanté mis manos a los 22 años, ya yo estaba casado, me había casado a los 19 años, ya tenía una niña, más bien 2 niñas habían nacido ya. Y tenía muchísimos problemas debido a los asuntos de la mala manera de vivir. No había tenido orientación de un padre, mi madre siempre trabajaba y me había criado más que todo a la mano de Dios. Entonces, casándome a los 19 años, quiero hacer un paréntesis dándole gracias a Dios por la esposa que tengo, porque en Proverbios 31 dice que el que haya esposa haya un tesoro. En el capítulo 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque en gran manera sobrepasa las piedras preciosas. Claro, y sí. eso es mi esposa para mí. La conocí cuando tenía 13 años, vivió mi alcoholismo. A los 19 años nos casamos y siguió viviendo mi alcoholismo. Un alcoholismo que trajo muchos problemas. Dentro de esos problemas estuvo pleitos. Decía que más o menos a los 22 años ya teníamos 2 niñas. Nos tocó el pesar de que una de ellas murió. Fue una experiencia bastante difícil que vino a poner más en peligro el matrimonio, porque no solo habíamos perdido nuestra primera niña, sino que los problemas de que yo había empezado a beber los fines de semana, posteriormente los lunes, después miércoles, después viernes, y después se convirtió en algo cotidiano. Se convirtió como en el pan diario del vivir suyo. Exactamente. Entonces llegó a ocurrir el punto en que mi esposa se desesperaba. Pero todo eso fue bastante, ella fue aceptándolo, esa mala manera de vivir, que sería difícil dar tanto detalle. Pero al punto que yo quiero hacer énfasis es que Dios, cuando yo ya me había convertido a Cristo, Él me dijo una frase y la quiero compartir. Esa frase es: las familias en Cristo Jesús son eternas. Amén. Ahora les digo por qué. Porque cuando yo me encontré en esa situación, en mi trabajo surgió una relación con una joven que trabajaba en ese mismo lugar. Entonces, yo no era muy, llamémoslo así, no tenía problemas de mujeres, sino más bien de alcohol y de un mal estilo de vivir. Pero en esta ocasión el adulterio se presentó. Y entonces la situación se complicó para mí, para mi esposa, para mis hijas, para mi familia. Los problemas iban creciendo. Iban creciendo. El tiempo comenzó a pasar. En una ocasión recuerdo que me hicieron una invitación a un retiro espiritual. Yo no quería ir. Y en ese mi hermana mayor llegó y me dijo: no me defraudes, ya pagué el ticket, van a ser solo 3 días y yo quiero que conozcas a Jesús. Entonces, estando en ese retiro, yo tuve una experiencia personal con Dios, a la cual yo llamo el nuevo nacimiento. La escritura le llama el nuevo nacimiento. Cuando yo estaba cantando una alabanza que es muy conocida, que dice: alabaré, alabaré, el cielo se abrió, el Espíritu Santo, que yo sé que hoy fue Él, descendió sobre mí. Y posteriormente recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y un nuevo ser surgió en mí. Sentí como que mis ojos se abrieron, como que pude ver la condición que era mi vida, la condición de mi esposa y la condición de mis hijas. De ahí viene la palabra de las tinieblas a la luz. Y es como si usted hubiese vuelto a nacer. En realidad volví a nacer. Qué lindo. Porque el hombre que regresaba de ese retiro ya no era el hombre que había subido a ese retiro. El que había subido se había muerto ahí arriba y había nacido un nuevo ser. Ahora yo podía ver la condición de todo.
Es tan largo poder contarles, pero trato de resumir. Cuando descendí de esa montaña, lo primero que yo sentí fue el deseo de ir a buscar a esta joven. Yo llegué, la fui a buscar y recuerdo que salió y me recibió con mucho cariño, porque recuerdo que cuando había yo oído, me había dado un verso bíblico que decía: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán, ni lo anegarán los ríos. Y decía, si Dios permitió que ocurriera esto, entonces no puede ser malo. Pero ella no sabía que no había sido Dios, que había sido nuestra naturaleza humana. Cuando yo llegué a la oficina de ella, toda la gente me miró, conocían de mi relación, amigos y amigas en común, pero nadie decía nada. Para todos, para el mundo eso es normal. Pero cuando yo la vi, le dije, pude abrir mis ojos, ahora veo la situación de mi familia, veo que tú eres una jovencita que tiene un futuro por delante y conmigo no tienes ningún futuro. Yo tengo una esposa y tengo niñas, entonces tengo que cuidar de ellas. Ella se puso violenta y me dijo, te dije que no fueras a ese lugar porque nos iba a separar. Bueno, le dije, era un propósito de Dios y es bueno para mí y es bueno para ti. Entonces se abalanzó sobre mí y quiso agredirme. Increíble. Y tuve que sujetarle sus manos y ella sufrió mucho y yo sí le tenía cariño. Sufrí cuando la vi sufrir, pero la dejé ahí. Estoy hablando de hace unos 22 años y desde esa vez nunca más la volví a ver. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Dios Musical TV, noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV, un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Testimonios TV, la información real que nos identifica, vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, en la Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente, recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En la Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Nunca más la volví a ver.
Discúlpenos, queridos televidentes, pero como ustedes pueden ver, es la presencia del Espíritu Santo, porque aparte de sentir gozo, también se siente ganas de llorar, porque nosotros como seres humanos tenemos que expresar eso. Sabemos que ustedes allá detrás de cámara sienten lo mismo. Siga, continúe, hermano. Porque Jesús había hecho una obra especial. Él no hace nada mal hecho. Yo fui y terminé, y hasta este día sigo sirviéndole. Claro que sí. Pero el retomo con lo del licor, para cuando el Señor me alcanzó, mi esposa ya no creía en mí. Yo había intentado, después de haber recibido al Señor, acercarme a ella, pero ella siempre tenía rechazo. Y rechazo. Y nuevamente rechazo. La relación se había roto. Entonces, en una ocasión, la madre de ella regresó de los Estados Unidos y le dijo a ella que había dejado un trabajo, una vacante aquí en Estados Unidos. Sembró la semilla en mi esposa, y mi esposa, que estaba frustrada del esposo que ella tenía, que no sabía que ella había nacido de nuevo. Entonces, aunque yo se lo decía, no me creía. Aunque yo le decía, no soy el mismo, no me creía. Toma tiempo porque ella sufrió mucho, hay que entender eso. Exactamente. Entonces ella se las ingenió para convencerme de que venía a Estados Unidos a trabajar. Consiguió el dinero, yo le di mi aprobación. Pasábamos momentos difíciles en nuestra economía precisamente por lo del licor. Y un día se marchó. Tiempo había transcurrido, me cuesta intercalarlo, pero cuando ella se marchó, para ese entonces ya teníamos 4 niñas. Increíble. 4 niñas. Ella se fue, yo me quedé con mi hija mayor, tenía ya 9 años. La otra 7, la otra 3 y la otra 2, cuando ella se marchó. Increíble. Con la idea de que íbamos a salir adelante económicamente y que nos íbamos a recuperar de lo que habíamos vivido. Pero pasado unos meses me encontré con un primo de ella y me dijo, estando en una reunión de familia, escuché que tu esposa ya no va a volver. Qué golpe tan duro para usted, porque es el quebrantamiento de su hogar, porque sin la cabeza de familia o sin la esposa a un lado, al frente de hijos, es muy difícil seguir llevando un hogar. Cuénteme, Julio, ¿qué pasó después? Ocurre entonces que yo no creí, porque yo sabía que mi esposa siempre había sido una esposa recta, que me amaba, pero lógicamente aquella imagen se había caído, aquella del esposo que ella quería. El año fue uno de los más difíciles de mi vida. Me quedé con 4 hijas. Me convertí en papá soltero en ese año. Fue un año muy difícil. También tendría que contar muchos detalles, pero regresando a cuando me avisaron, yo sentí primero temor, tristeza, dolor, pero había algo en mí que me decía, todo lo que estás viviendo es lo que tú sembraste, es lo que tú hiciste en tu esposa. Entonces yo empecé a pensar, me voy a llevar a mis hijas para que ella no las encuentre, porque decían que ella iba a mandar a traerlas, y que ahora tenía poder porque tenía dinero, tenía dólares. Habiéndome enterado de eso, me encontré con mi hermano menor un día en una camioneta, un autobús, y le platiqué lo que yo había oído con mi primo. Y él me dijo, yo no sé mucho de la vida, pero me dijo, si yo estuviese casado y tuviera una familia, yo haría lo que fuera. Por reconstruirla. Decía que, para concluir el testimonio, ya con el consejo que me había dado mi hermano y con el espíritu ya en mi corazón, llegué a Estados Unidos para venir a buscar a mi esposa. En este país yo esperaba, después de haber transcurrido un mes de muchos sufrimientos para poder llegar hasta acá, esperaba que ella me recibiera. No salió a recibirme, no quería saber nada de mí. Pasé a espacio de 3 meses y medio que ella no quería tener contacto conmigo. Después de 3 meses y medio decidí terminar al fin la relación. Dije, Señor, yo me seguí congregando aquí, la busqué,
y dije, hice hasta donde pude, pero no se pudo. Entonces fue cuando el Espíritu Santo obró en ella y un día me la encontré en el lugar donde yo trabajaba esperándome. Por eso quiero decir al televidente, si tu matrimonio está en problemas, recuerda, Jesucristo es la respuesta. Él es la esperanza para tu familia. Si tú te acercas a Él, puedes encontrar la salvación, no solo tuya, sino la de tu familia. Porque recuerda que en aquel día, padre de familia, Jesús, allá en el cielo te va a decir, llámame a tu esposa y a tus hijos, y va a pedirte cuentas por cada una de ellos. Yo le doy gracias a Dios, y puedo decirles que gracias a Él, en Cristo Jesús, las familias son eternas. Y si lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer con tu familia. Gloria sea su nombre. Amén. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Gracias, amigos televidentes, por permanecer atentos ahí en sus sillas. Cuéntenos, pastor, ¿cuál es el mensaje para todas esas personas que están pasando por esta adversidad, sobre todo en estos momentos que las familias se están quebrantando? Si no es por una cosa, es por otra. ¿Cuál sería el mensaje para todos los televidentes que nos ven detrás de las pantallas y para nosotros, nuestro público que está presente? Algo que dijo el hermano Julio que me llamó la atención o que realmente me impactó es de que empezó con los fines de semana. De los fines de semana, los lunes, los miércoles, y era algo de todo el día. Su esposa parece que se había acostumbrado a ese estilo de vida. Muchos aprendemos a vivir dentro del problema y eso es lo más trágico. Cuando nos acostumbramos o cuando aprendemos a vivir con el pecado y se convierte en una costumbre, se convierte en parte de nosotros. Algo interesante que me permite estar aquí o que me motiva a estar aquí, esto es bien importante para mí porque trabajo con hombres. Soy director de un ministerio de varones y trabajo con bastantes varones, y esto es algo que está ocurriendo más y más dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, pero también dentro de la iglesia. De las tinieblas a la luz. En el libro de los Hechos nos da una historia donde por 14 días estaban dentro de las tinieblas, pero después de 14 días vieron la luz. Y es bien importante darse cuenta de que cambios pueden ocurrir, cambios van a ocurrir cuando uno aprende a depender de Dios y aprende a someterse a Él y rendirle todo a Él. ¿Qué les diría a esas familias o a estas madres de familia que se encuentran ahorita desesperadas y que ya no le ven salida por ningún lado a una situación como esta? ¿Qué les diría usted a esas madres de familia? En ocasiones, en momentos críticos como los de nuestro hermano Julio, nos desesperamos y actuamos conforme nuestras emociones, sentimientos, y nos dejamos llevar por el momento o la ocasión, y eso causa más daño. Tampoco quiero decir que sean pacientes y permanezcan donde están. Creo que se tiene que trabajar de mano en mano, pero no desesperarse. Cuando uno toma decisiones en momentos críticos, momentos desesperantes, nos damos cuenta que las consecuencias son más severas. Yo diría esperarse, buscar una iglesia local, un pastor local, pedir ayuda si es que no la tienen, ponerse en la mano de Dios y abrir su corazón y confiar una vez más
puede ser tal vez la última vez, confiar en un pastor que le pueda no tan solo asesorar, sino guiar y orar por usted. Claro que sí. Gracias, pastor. Gracias, Julio, por haber aceptado nuestra invitación a Testimonios TV. Gracias, hermana, por la invitación. Muchas gracias, hermana, por la invitación. No se muevan de sus sillas porque en el próximo segmento vamos a tener una pareja de esposos quienes nos van a ministrar con unas conferencias para las diferentes familias que necesitan tanto apoyo en este momento, sobre todo porque Dios está presente en cada uno de ellos. No se muevan. Testimonios TV, la información real que nos identifica, vivencias, historias, experiencias. Testimonios TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Testimonios TV. Dios Musical TV, noticias, invitados especiales, artistas, cantautores. Dios Musical TV, un espacio para todos los que alaban al Señor. Otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Y ahora, en la Cocina TV, donde se aprende a comer saludablemente, recetas, recomendaciones alimenticias y los mejores consejos para nutrir el cuerpo humano como templo de nuestro espíritu. En la Cocina TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. En la Cocina TV. Y ahora, todos los temas específicos a través de la palabra de Dios, aquí en Gratitud TV, otro programa de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso. Gratitud TV. Gratitud TV. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Testimonios TV. Gracias por estar con nosotros en este programa de 7 Días TV y del programa Testimonio TV, del segmento Testimonio TV. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes
y compartir lo tremendo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi esposa María está conmigo y Dios ha hecho cosas maravillosas. Aquí estamos para ayudarle a las parejas, a los matrimonios, a las familias, ayudarles en los problemas que nos confrontan en esos tiempos que estamos viviendo. Es muy importante poner atención en los tiempos que vivimos. Lo que pasó que llegamos a un tiempo de desacuerdo, tiempo duro, tiempo difícil, como cualquier pareja lo pasa. La cosa es que terminamos divorciándonos. Estuvimos divorciados por 2 años, completamente terminado. El divorcio estaba completo, pero Dios estaba trabajando en el corazón de mi esposa y al mismo tiempo trabajando en mi vida, donde Él, por medio de su poder, de su gracia y su misericordia, nos restauró el matrimonio. Dios ha hecho cosas muy maravillosas. Dios ha hecho cosas muy grandes. Y el motivo que le digo esto es porque para Dios nada es imposible. Si tú le das a Él esa oportunidad de que Él trabaje en ti, porque Él respeta tus decisiones. Si tú decides buscarlo a Él se deja hallar. Si tú decides que Dios haga algo en tu vida, Él lo hace también para ti. El matrimonio es idea del Señor, ¿verdad? Y Él nos puede enseñar cómo llevarlo. Y era algo que yo no entendía, y eso fue una de las cosas que causó algunos problemas en mi vida y en mi matrimonio, porque no es fácil de llevar un matrimonio, ¿verdad? Cuando uno no entiende cómo llevarlo. Yo crecí en una familia que no era cristiana, ¿verdad? Había alcoholismo de parte de mi papá y pues mi mamá no sabía cómo someterse a su esposo, y yo no tuve ese ejemplo, ¿verdad? Entonces cuando yo me casé, yo leía la Biblia, pero no sabía cómo llevar mi matrimonio conforme como Dios quería, y eso causó problemas en mi matrimonio. Y llegó a punto, ¿verdad? Llegamos al punto de divorciarnos, aún sabiendo que eso no era de agrado para Dios, pero yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces yo deseo compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que he aprendido y tratar de animarles a ustedes, ¿verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad?, cuando yo me divorcié de mi esposo, yo ya no quería nada con mi esposo. Yo ya no sentía querer a mi esposo, y yo volver con él era lo último. Y me sorprende realmente, ¿verdad?, cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Una de las cosas muy importantes que he aprendido en esta segunda parte de mi matrimonio, y me gustaría compartirlo con ustedes los televidentes, es de que tiene que haber una vida cambiada, una vida nueva en Cristo. En la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Este pasaje es muy importante porque revela lo que el hombre, aunque esté casado, aunque tenga su familia, sus hijos, su esposa, anda siempre en la vanidad de su mente. Y andar en la vanidad de su mente es un área que el hombre le da al enemigo para que el enemigo trabaje en esa vanidad de la mente, preocupado por las cosas materiales de este mundo, de esta vida, preocupado tal vez por cómo pagar la renta, cómo pagar
el pago de la casa, cómo pagar los biles, o que perdí el trabajo. Y esas cosas poco a poco van ocupando la mente del hombre. Poco a poco se va retirando de las cosas de Dios, poco a poco va dejando la obligación y el deber como esposo con la familia. Y eso llega a entenebrecer la mente, como dice el apóstol Pablo en Efesios, donde dicen de que no tenemos que andar así, porque el entendimiento del hombre se entenebrece de tantas cosas materiales que metemos en nuestra mente. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Una de las cosas muy importantes que voy a compartir con ustedes es el deber del esposo para con la esposa y el deber de la esposa para con el esposo. Dios nos dejó todo preparado. Él nos dejó todo listo. Lo que pasa es que en los días que estamos viviendo, el hombre no busca la palabra de Dios para aprender qué es lo que debo hacer en mi matrimonio. En el primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3, Pedro dice, la palabra de Dios nos dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ese es el deber de la esposa, como creyente, como cristiana, como hija de Dios. Génesis 16, donde dice que donde ya habían pecado Adán y Eva, y el Señor les está diciendo, les está explicando cómo iba a ser, ¿verdad? Fuera de Edén. Y una de las, en Génesis 1:16, ahí dice que el deseo de la mujer iba a ser para el esposo, y que el esposo se iba a enseñorar de la mujer. Entonces, yo lo que entiendo por ello es de que el deseo de la mujer iba a ser de que su esposo la hiciera feliz, de que ella iba a mirar para su esposo, para que el esposo la tomara en cuenta, ¿verdad? Y que ese esposo, ¿verdad?, tal vez hiciera todo lo que ella quisiera, tal vez también, ¿no? Hay mujeres que así somos, ¿verdad? Y que en todo tomara el parecer de la mujer, ¿verdad? Eso pienso yo que dice esa escritura, ¿verdad? Pero aún sin embargo dice que iba a pasar lo opuesto. El hombre se iba a enseñorar. El hombre que no entiende y que no sabe de Dios se enseñora de la mujer. Entonces ahí hay problemas. La mujer no entiende el área del hombre, ni el hombre el área de la mujer. Y yo me quebraba la cabeza antes porque yo trataba de explicarle mis puntos a mi esposo antes y él no los miraba. No era que no me amaba, pero como hombre él no las entendía. Y yo me molestaba con el Señor, con mi Dios, porque yo decía, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué me hiciste a mí tan diferente y a él tan diferente? Y como que hay una barrera entre nosotros. Y ahora, ¿verdad?, que yo permito que Dios me hable, que el Espíritu Santo hable a mi vida. En Efesios capítulo 5, el verso 21, la palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. En el temor de Dios. El verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese consejo, amar a vuestra mujer, cuando el hombre ama a su mujer, con aquella sinceridad, con aquella humildad, cuando ama a su mujer con un amor genuino, la mujer se somete al marido y la palabra de Dios se cumple. Amén. El consejo de Dios se lleva en el matrimonio y ese matrimonio vive una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque está haciendo dos cosas muy importantes. La número uno es que el hombre ame a su mujer
¿Y cómo puede amar el hombre a su mujer? En el verso 1 dice, en el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tú vas a amar a tu mujer con el temor de Dios. La mujer tiene un gran poder, ¿verdad? No porque no tiene la decisión, no quiere decir que no tiene poder. Tiene una gran influencia en su esposo, gran influencia en realidad en sus hijos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, que sin ninguna palabra usted puede ganarse, influenciar. Es una posición de gran influencia el de ser mujer y de estar sometida en su hogar, porque usted tiene poder con Dios y el Señor le da esa influencia para con su esposo y para con sus hijos. Es una vida maravillosa. El plan de Dios, que es el matrimonio, es algo maravilloso. Y yo le aconsejo, hermana y hermano, de que se humillen ante su Dios, ¿verdad? Y le pidan a ellos que les enseñe cómo llevar, que les dé un espíritu nuevo, que sane, ¿verdad? Y que quite lo que no conviene, porque Dios quiere dirigir su hogar y su matrimonio, quiere hablar a su esposo y quiere que usted siga, ¿verdad? Y ese es el plan de Dios y es maravilloso. Leyendo la escritura es cuando Él me habla. En la oración yo le hablo, pero también Él me habla en la oración. Pero cuando lees la palabra de Dios, es un acto de que tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando tú oras es cuando tú llegas ante el trono de Dios a someterte, a humillarte, como dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Cuando tú haces eso, hermano, tú que estás viendo esto, cuando tú lo pones en práctica, tu matrimonio va a ser un éxito. Tus hijos te van a buscar, Amén. van a venir a ti. Favor que Dios te va a dar en tu trabajo. Si no tienes trabajo, Dios te va a dar favor donde tú vayas a aplicar. Dios abre puertas. ¿Por qué? Porque tú lo estás poniendo a Él primero todos los días. Porque tú te estás sometiendo a Él primero. Y cuando tú te sometes a Dios, tu esposa se va a someter a ti. Tu matrimonio va a estar sometido a ti. Tu familia va a estar sometida a ti. Y Dios va a estar en medio de tu familia. Ese es el consejo que le tenía que dar. Gracias por habernos acompañado y no se pierdan en nuestra próxima emisión un programa lleno de esperanzas, de amor, pero sobre todo de Dios, que tocará los corazones de todos aquí en Testimonios TV.